¿Cuánto no ha fantaseado Occidente con Oriente? ¿Cuánto no ha fantaseado también Oriente con Occidente? Una región del mundo ha dado grandes ideas políticas y las ha expandido a los cuatro puntos del orbe. La otra ha dado grandes sistemas religiosos. Casi todos los monoteísmos provienen de distintas partes del continente asiático. Para estudiar esto, para hablar de esto, tenemos mucho conocimiento disponible en nuestras manos. Y hoy nos vamos a centrar en uno de los textos primigenios, hoy muy criticado porque se duda de su relativa validez, pero ciertamente uno de esos grandes peldaños que nos llevó a pensar en el lejano oriente de una manera más cercana y sobre todo de una de las fórmulas de pensamiento religioso o casi religioso como es el budismo zen que explica gran parte de la cultura japonesa. Se trata de un alemán que fue profesor de filosofía en el Japón de 1924 a 1929 y que aprovechando su estancia allá trajo una enorme cantidad de conocimiento que muchos años después vertió en un libro. ¿Es esto cierto? ¿Es esto fidedigno? Relativamente poco de eso importa. Lo que importa es, repetimos, que ha sido un peldaño para el estudio de muchísimas disciplinas del lejano oriente. Es Eugenio Herrigel y vamos a hablar ahora del arte del tiro con arco. Por favor, acompáñenos. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente interesante que ha sido objeto de múltiples críticas. Fue un bestseller prácticamente desde el momento en que se le hizo, se le escribió. Esto es aproximadamente el año 1948 en Alemania, es decir, años de la posguerra. Y su autor recogió muchísimas alabanzas en torno a lo que hizo y esa es parte de esa ola enorme de trabajos en los cuales Occidente ha admirado, coqueteado con toda la sabiduría que proviene del Oriente. Si usted tiene que hacer una especie de decisión, usted se va a dar cuenta que muchos de los sistemas políticos que se han hecho en el mundo, casi todos los ha provisto Occidente, mientras que los sistemas espirituales o las grandes religiones vienen casi todas del Oriente. Entonces es muy interesante ver cómo estos dos polos de una u otra manera se interconectan, se imbrican a veces y producen fórmulas que son bastante interesantes y que luego entonces son objetos de crítica porque uno u otro lado dice, bueno, así no era como nosotros lo veíamos. Por ejemplo, cuando se ha aplicado algún tipo de ideología política en el Oriente, se dice, bueno, esto no era exactamente así. Cuando se aplica alguna fórmula de conocimiento espiritual en Occidente, los orientales pueden decir, bueno, eso no es realmente así. El libro que les tengo es muy conocido, probablemente usted haya oído hablar de él y si no, le va a interesar. Se trata de este texto. Zen in the Art of Archery. Eugen Herrigel. Este texto fue escrito en alemán y tiene exactamente el mismo título y existe en español. Ya se consigue incluso libre en internet. Esta copia es muy económica. Yo la adquirí por un muy módico precio. El texto en alemán se llama exactamente así: Zen in der Kunst des Bogenschießens, es decir, en el arte del tiro con el arco. Y en español se le traduce exactamente de la misma manera. El nombre de este sujeto en alemán se diría, ese sería Eugenio Herrigel, sería en español. En alemán se le diría Eugen Herrigel. Y es un sujeto del cual vamos a hablar y vamos a hablar también de esto, porque él es uno de los primeros grandes difusores de mucha filosofía oriental, cosa que empezó desde finales del siglo XIX de una manera ya más masiva y repetitiva, es decir, mucha gente empezó a interesarse por sistemas filosóficos orientales diversos, entiéndase desde diversas fórmulas del yoga, desde también todo lo que tiene que ver con la filosofía del budismo, el budismo zen, como en este caso, y otra cantidad de factores. Cómo este sujeto terminó en años en los cuales casi nadie visitaba el Japón, cómo este sujeto terminó invitado de profesor en unas universidades en Japón en los años 20, es lo que nos va a ocupar. Y cómo luego, unos 20 años después, termina escribiendo este texto que la academia contemporánea ha tratado de criticar duramente, porque dicen, bueno, mira, realmente este sujeto ni estudió con un maestro zen como él dice que era, ni eso que él está hablando es exactamente así, ni el arte del tiro con el arco tiene una imbricación tal como la que él está planteando y todas esas cosas. Sin embargo,
tiene una validez histórica que no por ser exactamente real le quita los méritos. Es decir, es un sujeto que pertenece a esas primeras olas que luego en los años 60 y 70 tuvieron muchísimo más fuerza. La primera las hace él con otras personas más y que van a tener que ver con develar esos misterios del Oriente y ese culto que desde películas de Hollywood hasta academia y bueno, cátedras dedicadas han tratado de difundir este tipo de enseñanzas. Entonces, fíjense, vamos a empezar con el sujeto, que es una persona bastante interesante desde varios puntos de vista. Eugenio de Rigel es un alemán que nace yo tengo acá mis notas, él nace en 1884, muere en 1955. El sujeto estudia en Heidelberg y él estudia filosofía y teología. Realmente eso es lo que es. Él es una persona que ha estudiado filosofía y ha estudiado teología. Tiene inclinaciones de estudio espiritual marcado. La teología dentro de Alemania es un estudio bastante serio y que en las universidades se toma con mucha enjundia. El sujeto viene además del estado de Baden-Württemberg, es decir, donde está Heidelberg, Tübingen y Friburgo. Son las grandes universidades de ese estado. Entonces, él allí se doctora y todo ello, una vida relativamente común y normal. No tengo muy claro cómo es que el sujeto es invitado en el año de 1924 a ir a la Universidad de Sendai, donde va a pasar 2 años en Japón, y luego a la Universidad de Tokio. En total va a sumar unos 5 años. Se va para allá con su esposa. Estando allá, el sujeto dice, bueno, yo quisiera aprender un poco más del budismo zen, es decir, de esto que los japoneses entienden y manejan como parte de su cultura, y parte de su cultura durante muchos siglos. Ya vamos a entrar un poco más en eso. Entonces dice, bueno, yo quiero ponerme a aprender esto. Ahora, el problema es que probablemente lo aborda como a un occidental, como nosotros decimos, bueno, yo quisiera estudiar, quiero estudiar carpintería o quiero estudiar tal cosa. Entonces se está imaginando un estudio consuetudinario. Habla con unos colegas y los sujetos le dicen, mira, Zen, así como Zen tal cual, a menos que tú te metieras a monje, es muy difícil. Lo que tú puedes hacer es buscar un maestro que enseñe algunas de las artes por medio de las cuales se accede al conocimiento del Zen, que es una cosa bastante particular. Ya les voy a dar un poco más de sustancia sobre qué es el Zen y cómo esto todo viene de India y todo el tema. El punto es que el sujeto se pone a investigar, le pide a un colega que está estudiando arquería, pero ya vamos a ver que no es la arquería como si estudiase usted arquería para las Olimpiadas o algo así, sino arquería como una especie de estudio artístico de la vinculación con el arte, el tiro del arte con arco y toda aquella cosa. Y este sujeto le presenta a su maestro, así es como este hombre va a dar con un hombre que se llama Kenzo Awa. Va a ser su maestro en los próximos 5 años. Y entonces él va a escribir muchos años después, porque esto no fue que él llegó a Alemania en 1929 y entonces él se sentó a escribir. No, el sujeto, esto aproximadamente unos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, él publica este texto, lo publica en alemán. Ahora va a tener diversas bondades. ¿Por qué? Porque otro de los grandes difusores del budismo zen en Occidente, en este caso, un sujeto que se llamó Daisetsu Teitaro Suzuki, usted lo debe conocer porque ha visto los libros que tienen D.T. Suzuki, prologa este libro. Y a su vez, este Suzuki ya había sido, y esto es una especie de cadena de recomendaciones que les han dado lustre, ya los libros de Suzuki, que habían logrado muchísima repercusión en Occidente, habían gozado de la bondad de tener un prólogo del psiquiatra Carl Jung en el pasado, lo cual a Suzuki le catapultó a la fama, y Suzuki va a catapultar a Eugenio G. Rigel a la fama también, porque es un sujeto cuyos textos son respetados, son admirados, incluso hasta hoy, los textos de Suzuki sobre el Zen y sobre diversas aplicaciones de toda la filosofía oriental, como él las maneja solventemente, son difíciles de cuestionar. Por supuesto hay críticas, pero no se duda de la seriedad del sujeto. Lo cierto es que él publica, pues, no es muy largo el prólogo, le prologa el texto aquí a Eugenio, le vamos a poner luego parte de lo que dijo Suzuki, y bueno, eso catapultó a la fama a G. Rigel, que además empezó a presentar una novedad en términos conceptuales sobre la filosofía oriental, porque usted decía, bueno, yo me voy a estudiar budismo y la gente pensaba que usted se iba a sentar a meditar, probablemente con un koan o con algún rosario o alguna... No, el sujeto dice, mira, yo quería aprender zen y me mandaron a estudiar tiro con arco y eso ya producía admiración.
Por cierto, pie de página, su esposa que le acompañó se llamaba Gustavina Herrigel, y Gustavina terminó también estudiando de una manera paralela, pero ella agarró otro arte, que es el arte llamado del arreglo floral. Atención, acá tenemos que ser un poquito más elástico con los conceptos. No piense usted que es una persona que anda haciendo floreros. El arreglo floral tiene toda una aplicación de conocimiento artístico espiritual para el Japón y se llama Ikebana. Pero eso es otro tema que se escapa a lo que vamos a hablar hoy. Lo cierto es que les decía, Herrigel, doctora en Heidelberg, se va para Japón y él se va a enseñar lo que los filósofos alemanes probablemente mejor enseñaban en su época, que es idealismo alemán. Se va a dar unos cursos de Kant, termina enseñando Kant, probablemente algo de Schopenhauer, todas esas cosas. Tengo por ahí la lista de cursos que enseñó porque yo no los conocía y me dio curiosidad. Hay gente, cuando este sujeto, después de la fama que logró y todo aquello, que luego le criticaron porque cuando, bueno, siendo alemán y usted registra el periplo vital, él se inscribió en el partido nazi, en el NSDAP. El problema no es ese. El problema es que hay que tratar de entender, no que este sujeto fuese un nazi convencido. El problema es que muchos académicos tuvieron, para poder sobrevivir, que inscribirse en ese partido. Yo no puedo juzgarle en términos exactos cuán grave, cuán difícil es esto. Este no es el caso de Heidegger, por ejemplo. Este es un caso probablemente un poco más tenue, en el cual el sujeto, siendo profesor en la Universidad de Erlangen, creo que era, él terminó pues inscribiéndose en ese partido porque la situación no permitía una flexibilidad mayor. Muy fácil es, desde nuestra época y desde nuestro tiempo, juzgar esos momentos tan difíciles de la historia donde hubo gente que tenía que plantearse la supervivencia. No lo estamos excusando, atención, pero hay que tratar siempre de ver con el ojo histórico que es muy fácil esa soberbia de nuestro tiempo para entender el tiempo pasado y no tratar de entender mejor el tiempo pasado en las circunstancias en que fue vivido. Bueno, lo cierto es que tenía acá, estaba viendo mis notas, sí, en la Universidad de Sendai allí estuvo estudiando y bueno, llega entonces al Japón. Ahora hay varias cosas que yo quisiera, para entrar ya en materia, porque el texto del libro nos va a llevar a cosas en las cuales se puede decir que Herrigel ha especulado. De hecho, tengo algunos papers contemporáneos escritos que critican su obra, prácticamente la demuelen, porque dicen, bueno, mire, este sujeto ni estuvo estudiando Zen, ni él se lo planteó de una manera consuetudinaria y seria, ni este sujeto Kenzo Awa era un maestro de Zen, él era un maestro de arquería. En fin, la academia ha demolido. Sin embargo, repito, este texto ha servido de peldaño para muchísimas personas que se inspiraron y lo superaron en muchos sentidos. Muchos artistas han tomado las enseñanzas que pone Herrigel acá, que son en parte lo que él vivió con Kenzo Awa, parte de su digestión de todo lo que vivió en el Japón y su mirada occidental, que mal que se vea, es siempre una más cercana a la nuestra, porque podemos vincularnos. Es un sujeto que tiene una cantidad de anclajes culturales que pueden resonar con nosotros. Pero para entrarle en materia a esa palabra curiosa, Zen, ¿qué es el Zen y cómo viene el Zen a parar a Japón? Eso sería un tema de discusión larguísima y yo espero poder honrarlo con otros textos que tengo por allí para darle más carne a todo esto que estamos hablando. Sin embargo, sí les puedo dar unas coordenadas históricas de cómo termina todo esto. En principio, la palabra Zen es una japonización o una adaptación local de la palabra Chang, que a su vez es una palabra adaptada del sánscrito que es dhyana. Dhyana es la meditación y es una cosa como la cual va a ser exportada por el budismo durante una cantidad de siglos y va a llegar a China y va a llegar a Corea y una cantidad de países vecinos y se va a fortalecer allí. Cuando llega al Japón, llega aproximadamente en el siglo VII después de Cristo. Recuérdese que el budismo había empezado en India. Estamos hablando siglo V antes de Cristo, pero la ideología y la religión fueron moviéndose lentamente y permeando todo un sustrato geográfico próximo y luego menos próximo, como es el caso de Japón. Total que cuando llega, quisiera colocarles algunos puntitos que creo que aquí nos van a ayudar. Yo hice una especie de esquemita pequeño para que se vea el Zen en el Japón. Lo coloco en pantalla, fíjense ustedes. Aquí les tengo los primeros contactos que tenemos del Zen llegando a la isla de Japón. No piense, por favor, en términos contemporáneos. Estamos hablando en momentos en los cuales las distancias geográficas se hacían a lomo de caballo. Y estos son distancias enormes. Y digo a lomo de caballo para no decirle simplemente a pie. Entonces, fíjense, los primeros contactos, bueno, tenemos siglo VII y VIII después de Cristo, atención. Monjes coreanos y chinos que traen textos del Chang. Y el Chang es el mismo dhyana, la cosa meditación hindú del budismo, pero ya
enriquecida por el sustrato chino. Luego los dos grandes fundadores, esto ya fíjense el salto en siglos que tenemos, esto se hace el siglo XIII, y aquí se fundan prácticamente las dos grandes escuelas del Zen, incluso hasta hoy. Existe otra que se llama Obaku, creo, pero es mucho más pequeña y se funda muchos siglos después. Lo cierto es que llega Eisai, que es el que funda el primer templo Zen en Kioto, y luego Dogen, que funda la escuela, la escuela Soto Zen y el Eihai-ji, templo también dedicado a esto. Y estas son las dos escuelas, les decía, Rinzai y Soto, que existen hasta hoy y que engloban más o menos un 95% de lo que sería el conocimiento del Zen. Son términos, repito, bastante interesantes y profundos. Y estas son gente que tiene una práctica y una disciplina bastante férrea. Y ya vamos a ver lo interesante. Lo importante aquí, fíjense este punto 3. Cuando le pongo época de los samuráis, siglo XIV al XVI, es muy interesante porque los samuráis se apropian del Zen. Y entonces, no solamente la clase samurái, sino una cantidad de personas que ven en el Zen y esa especie de vida sin intención, de no tener apego a la existencia, una cantidad de valores que se promueven del Zen, los ven muy cónsonos con su forma de ver el mundo, con esa especie de estoicismo. Estoy adaptando un término que libremente, que no sé si aplica exacto, pero esa especie de forma de ver el estoicismo de la vida, de someterse a unas reglas que nos superan, que son una especie de convivencia con esa fórmula del mundo que va siendo a pesar de que nosotros no lo comprendamos. Entonces, es adoptado. Allí el Zen se hace bastante más popular en ciertas clases sociales. Luego el budismo vuelve, pero no un budismo Zen, y hay cierta persecución hacia los templos Zen y todas esas cosas. Y eso hasta finales del siglo XIX aproximadamente, cuando el Zen empieza a hacerse popular. Y ahí tengo que hacer un pie de página sumamente interesante. Fíjense ustedes, cuando se cumplieron 400 años de la gesta del gran almirante Colón, esto fue en 1893, los norteamericanos hicieron una especie de parlamento, lo coloqué aquí, el parlamento de las religiones del mundo. Eso fue en Chicago. ¿Por qué esto es tan importante? Porque allí por primera vez Occidente pudo ver exponentes genuinos del Vedanta hindú, del Zen japonés, de diversas religiones y creencias de muchas partes del mundo que fueron llevadas allí. Es allí, por ejemplo, donde se apareció Swami Vivekananda, el alumno de Ramakrishna, un sujeto que viene a explicar el Vedanta y lo viene a explicar en teoría y práctica, porque era un sujeto avesado en la materia y conocedor. Igualmente viene por primera vez un monje zen y se aparece en Estados Unidos y explica. Es decir, estos son parteaguas culturales de un nivel impresionante. Huelga decir que es muy penoso ver cómo los 500 años, en cambio, fueron utilizados por una izquierda extraviada para hablar de explotados y explotadores, en lugar de buscar las cosas que nos unían, como se hicieron en el aniversario 400. Pero el punto es que, fíjese, lo coloco acá, el Zen sale al mundo. Este Soyen Shaku es el primer sujeto que habla en esa exposición que les digo, y es por primera vez que Occidente ve esto y, por supuesto, empieza a tratar de comprenderlo. Y de allí empezó una ola expansiva a la cual se sumaron occidentales que fueron hasta Oriente a aprender todo esto. No está solo Eugenio G. Rigel. Entonces, fíjense, les puse acá, 1920-1960, Daisetsu Teitaro Suzuki escribe libros en inglés y se hace famoso el Zen en todo el mundo. Él también contó con el apoyo de Carl Jung, que era un sujeto, un lector voraz que se había metido con todo esto y lo había tratado de comprender para enriquecer su propia visión del mundo. Y luego ya, años 50 y 60, y esto no solo aplica para el Zen, hubo pues templos en todas partes. Esto también en el caso, si usted por ejemplo ve el caso de Yogananda, que escribió la autobiografía de un yogi, en fin, hay una explosión de gente que empezó a traer creencias, disciplinas del Oriente y todo ello. Y el Zen pues agarró toda esa parte. De manera que usted puede ver y darse cuenta lo fascinante de todo esto. Y Eugenio G. Rigel lo toma esa primera ola fuerte. Estoy hablando incluso antes de ese golpe de contracultura de los años 60, 70, cuando los hippies y todo eso que explotó en una especie de admiración hacia el Oriente, los Beatles, todas esas cosas que trajeron, de una manera más cercana a todo este conocimiento. Puse también en el caso para que los veamos, otra grafiquito que hice, porque esto me parece sumamente interesante para que se vea cómo Hollywood, cómo nuestra vida cotidiana, todo fue afectado por esto. Es decir, quien les habla, puede usted recordar perfectamente las series de los años 60, 70, cuando por ejemplo empezamos a ver a Bruce Lee trayendo las artes marciales de alto nivel que
venían desde el Oriente. Y fíjense que se les llama artes marciales porque cualquier persona avanzada en ese camino dice, esto no es solamente para que son sujetos que se están pegando golpes. Aquí hay un arte que es sumamente complicado y mucho más profundo de lo que se ve. Y las artes marciales empezaron a demostrar eso. Y así como ello, había otro tipo de filosofías que venían también. Recordemos aquella serie famosa de Kung Fu, donde David Carradine interpretaba a un sujeto que daba vueltas por el oeste norteamericano buscando a su familia. Y él representaba a un sujeto que había sido criado en un monasterio Shaolin. Entonces ahí se veía la disciplina de los monasterios Shaolin de una manera, por supuesto, usted puede querer decir quizás tergiversada, quizás cambiada, pero es una exposición, es una primera exposición que produjo luego gente que fue a buscar más conocimiento a la raíz. Entonces, fíjense, lo pongo acá. La primera ola, antes de 1960, los autores más significativos, bueno, Shogen Shaku, que fue el sujeto, el primerito que vino, 1893. Luego puse aquí a Suzuki porque, bueno, ese es el sujeto que más libros tiene y libros muy buenos. Yo espero poder señalar algunos y reseñar algunos de los textos de él que son realmente meritorios. Luego puse a Herrigel por razones obvias y al inglés Alan Watts, que hizo un sujeto, él hizo un Zen o el conocimiento del Zen lo hizo de una manera un poco más sencilla, más digerible para un público grande que a través de él, insisto, y estos son, en el caso de Herrigel, en el caso de Watts y Suzuki, son grandes difusores. Suzuki quizás pueda ser tomado como algo un poco más sustancioso, pero todos estos sujetos fueron grandes difusores que promovieron el estudio, el interés, que hubiese cátedras, que hubiese profesores, académicos, libros, etc. La segunda ola ya es mucho más conocida y aquí sí me costó mucho a mí porque hay muchísimos nombres. La segunda ola, piense usted, la década de los 60, 70, ya el Zen explota en la contracultura, pero no solo el Zen, estaba el yoga, estaban una cantidad de otras cosas. Y bueno, aquí puse a Philippe Kapleau por el libro Los tres pilares del Zen. Este es otro Suzuki, este es Shun Ryu Suzuki, Mente Zen, Mente de Principiante. El libro es famosísimo, probablemente usted lo haya visto en alguna parte. Está Christmas Humphrey con el budismo Zen y también como fundador de la Sociedad Budista de Londres. En fin, ya usted puede ver una sistematización mayor. Es fácil hoy en día, muchos años después, piense que este libro fue escrito en 1948 y se le tradujo en 1950 y tanto, 52, 53 por primera vez, decir, bueno, mira, le falta esto, no tiene esto, pero el mérito de haber traído ese conocimiento y de las cosas que nos proveyó son sumamente interesantes. Tengo también, fíjense, les quería poner un puntito, antes de darle la palabra al texto, como pienso hacer, quería leerles un pedacito de la introducción que le hace Suzuki, que repito, Suzuki ya tenía una fama, estoy hablando de Daisetsu Teitaro Suzuki. Suzuki ya tenía una fama como filósofo del Zen, había escrito libros, se había encontrado con Erich Fromm y habían escrito cosas a cuatro manos, habían conocido a Carl Jung, es decir, había imbricado el conocimiento Zen con otra cantidad de cosas. Y entonces, por esos avatares de la vida, que yo no puedo explicar porque no sé qué fue lo que pasó, termina prologando este texto. Zen en el arte de la arquería de Eugenio Herrigel. Y Suzuki escribe, son como más o menos 3/4 lo que le hace, pero eso sirvió para que Herrigel pasase a ser tomado muy en serio. Les voy a leer, yo puse 3 pedacitos que escogí de su prólogo y quisiera leérselos para que lo veamos. Lo coloco en pantalla, fíjense lo primero. Dice... Uno de los factores esenciales en la práctica del tiro con arco y de las otras artes que se cultivan en el Japón y probablemente también en otros países del Lejano Oriente es el hecho de que no entrañan ninguna utilidad. Tampoco están destinadas a brindar goce estético, sino que significan ejercitación de la conciencia que ha de relacionarse con la realidad última. Así pues, el tiro de arco no se realiza tan solo para acertar al blanco. La espada no se blande para derrotar al adversario. El danzarín no baila únicamente con el fin de ejecutar movimientos rítmicos. Ante todo, se trata de armonizar lo consciente con lo inconsciente. Perdón. Fíjense lo medular de lo que está diciendo acá y cosas que repetimos en ese momento. Occidente estaba tratando de comprender de una manera mejor. Cuando él nos dice, fíjense, aquí lo más importante es que esto no tiene utilidad. Ante una mentalidad absolutamente utilitaria de hacer algo por algo, esa mente sencilla y que en cierta manera se ha visto sobre todo de parte de algunos países occidentales más que en otros. Es decir, yo hago esto solamente por algo y tener siempre ese criterio de medirlo en cuanto a qué beneficio nos reporta. Esto no tiene ningún beneficio y probablemente eso sea lo más humano, fíjense ustedes, porque ¿qué es lo que nos define a nosotros como humanos? Esas cosas que tienen poca utilidad. En términos absolutamente prácticos, la música, la poesía,
la pintura, son cosas inútiles pero que son la esencia de la vida en sí misma y sin las cuales nuestra vida sería absolutamente vacía y llevada a una animalidad funcional de hacer algo como comer, en fin, reproducirse y toda una vida sencilla y plana. Entonces eso es lo primero que está apuntando Suzuki. También él dice, esto no está hecho para hacer ningún goce estético particular, sino que significa ejercitar la conciencia. Y eso es algo, repito, que los artistas marciales eso lo han manejado desde tiempos inmemoriales. Esto no es un sujeto que se está entrenando para pegarle a otro, es el combate en sí mismo llevado a una extrapolación del espíritu mayor, más profunda. Y dice, el tiro con arco, dice Suzuki, no se hace para acertar en el blanco solamente. Y cita otro arte importante que es el arte de la espada japonesa que se llama Iai-Do. Do es camino, para que se sepa, ¿no? Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, Kyudo, ese es el arte del tiro con arco, y Iai-Do es el de la espada, el camino de eso, ¿no? Fíjense, ya el do nos indica que es algo que se extiende por un conocimiento que nos va llevando. Y al final esa frase importante, armonizar lo consciente con lo inconsciente, cosas en las cuales usted probablemente hoy esté más familiarizado, pero que Occidente estaba en ese momento saliendo pues de la hecatombe de prácticamente el exterminio que fue la Segunda Guerra Mundial, donde nos vimos las caras ante las posibilidades de una destrucción total y esto de buscar al individuo. Otro punto, les pongo más. Para ser un verdadero maestro del tiro de arco, no basta dominio técnico, se necesita rebasar ese aspecto de suerte que el dominio se convierta en arte sin artificio emanado de lo inconsciente. Respecto del tiro con arco, significa que arquero y blanco dejan de ser dos objetos opuestos y se transmutan en una realidad única. El arquero ya no está consciente de su yo, como un individuo cuya misión es acertar el blanco. Mas ese estado de no conciencia lo alcanza solo si está enteramente libre y desprendido de su yo, si se aúna a la perfección de su destreza técnica. Esto se distingue fundamentalmente de todo progreso que pudiera alcanzarse con el manejo del arco. Ahora fíjense ustedes, cuando uno profundiza en las palabras de Suzuki, lo que tiene es que mirar un poco la historia. Nuestros místicos occidentales han hablado de estas cosas. Si usted se acuerda, por ejemplo, de Meister Eckhart, de Tauler y de todos esos místicos alemanes, por decir alguno, o Ángelos Silesius, que lo tenemos acá, va a encontrar esa unidad. Incluso si se va mucho más atrás, un poco a la regla benedictina, usted se va a dar cuenta que los sujetos le decían ora et labora. Y es, en otras palabras, en nuestro latín occidental, diciéndole, bueno, tienes que lograr esa unión, esa maestría que se da. Eso que decía San Juan de la Cruz, es un no sé qué que se alcanza por ventura. Esa magia es más o menos lo que está diciendo Suzuki. Entonces uno puede decir como Aldous Huxley, en el fondo de todo conocimiento está la filosofía perenne. Es decir, está una filosofía que si usted se sumerge profundamente en cualquier arte la termina encontrando y es la misma. Sea que usted venga del Oriente y practique el tiro con arco, sea que usted venga de Occidente y toque una flauta o toque una guitarra o un piano y se sumerja de tal manera en el arte en el cual usted puede decir, en ese momento yo dejo de ser yo para sumirme en esa música, para sumirme en ese arte o en esa danza. Y fíjense que les estoy nombrando elementos que parecen curiosos, pero que Occidente y Oriente tienen. Cuando se representa al dios Krishna, los hindúes lo ponen con una flauta. Y eso es algo interesante. El dios Shiva danza, se expresa mediante la danza. El tándava de Shiva es justamente una danza con la cual se mueve el universo. Usted puede ver que son representaciones alegóricas. Por supuesto, no estamos hablando de un dios que está saltando todo el tiempo, pero esa representación pudiera ser la fórmula de expresar la vibración del universo. En el caso de Occidente, tenemos lo propio. Cuando usted analiza las escrituras místicas, tanto de los místicos en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, usted se encuentra que hay muchísimas similitudes con palabras distintas porque están tratando de pincelar algo muy difícil de captar. Último pedacito de Suzuki lo coloco en pantalla y dice lo siguiente, esto es parte todo del prólogo que les decía. En este maravilloso libro, el profesor Herrigel, filósofo alemán que residió en el Japón, donde se dedicó a la práctica del tiro de arco para acercarse a la comprensión del Zen, nos ofrece una iluminada descripción de su propia experiencia. Su manera de expresarse permitirá al lector occidental familiarizarse con ese modo de vivencia oriental tan peculiar y aparentemente inaccesible. Entonces, fíjense ustedes qué interesante y por qué les digo todo esto. Porque
Hoy en día mucha gente ha ido a Japón, mucha gente ha escudriñado esto, pero estamos parados sobre hombros de gigantes y eso hay que reconocerlo, sea para criticarlos o no, pero hay que entender que sin un texto como el de Herrigel, como los textos de Suzuki, como los textos que les nombré, mucha gente no hubiese oído hablar de esto. Y en aquel mundo, que no era ese mundo inmediato que tenemos hoy en día, que estas cosas se supiesen eran grandes cambios. Yo hice 6 puntos del libro que los saqué en parte de Suzuki y en parte de mi lectura y se los pongo acá para que se vea más o menos de qué se trata este libro que tiene 11 capítulos y que en esos 11 capítulos algunos es lo que trata de expresar un poco cómo fue su experiencia, repito, con 20 años de perspectiva en la cual por supuesto la vivencia original está un poco difusa. Sin embargo, las enseñanzas que trata de transmitir se mantienen. Lo coloco en pantalla, fíjense. Él dice lo siguiente, esto es tomado de Herrigel. Lo primero, el objetivo no es acertar, sino transformarse interiormente. Eso es, por supuesto, para él al principio fue un choque, porque él tenía un shock en eso, no entendía porque el profesor lo ponía a darle con el arco sin ninguna flecha y a que respirara y toda una cantidad de cosas y él no estaba muy preparado. Le pasaba como a cualquiera de nosotros, la mente nos devora. Ya lo dicen, hay una fábula hindú, dice la mente es como un mono picado por escorpiones, entonces se está permanentemente inquieta. El tiro es un camino espiritual, no técnico. A esto se han vinculado muchos artistas que les decía. La práctica debe ser sin intención personal. El ego es el principal obstáculo, es decir, donde hay yo no hay eso. Y eso nos lo han dicho los místicos también. Donde hay yo no está el tú original, ese todo contenedor de las cosas. Y luego, quizás la frase central del libro, que después produjo mucha diatriba porque dicen que está mal traducida, porque Herrigel no hablaba japonés y esto se lo dedujo de lo que le decía el intérprete. Total que se ha hecho toda una disquisición al respecto, pero se repite en el libro. El tiro se dispara a sí mismo, es decir, el tiro de la flecha. Es una cosa que cuando usted se lee el libro se consigue en internet, está de fácil acceso, se pueden comprar copias, etc. Pero está esa enseñanza grave allí, ¿no? Cuarto, la verdadera maestría es no forzar nada. Aquí puedo decirlo incluso en primera persona, quien ha tenido como yo la oportunidad de ver grandes maestros en su arte, en su artesanía, en su música, en lo que uno lo ve, vea usted los grandes artistas, vea usted a Picasso cuando en aquel famoso video donde él dibuja un toro con 3 líneas y lo hace con una facilidad no forzada que es increíble. Por supuesto, a cualquiera de nosotros eso nos sería casi imposible. Cito un ejemplo, pudiera citar 100. Quinto, la perfección está en la unión de cuerpo y espíritu. Se dice fácil, pero aquí estamos justamente contraviniendo toda la enseñanza cartesiana cuando nos decían res cogitans, res mensa. Bueno, ahora, si son 2, vamos a unirla. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está el punto. Sexta, la quietud interna precede a la acción externa. Es decir, antes de esa acción que usted está viendo, tiene que calmar esas aguas internas de tal manera que surjan desde lo profundo las verdaderas intenciones. Son más o menos los puntos del libro que les puedo decir en todo eso. Como les había comentado, la Academia Contemporánea le dio duro. Hay un paper, hay un sujeto que se llama Yoji Yamada y en un paper voy a ver si les leo al final un poco de la crítica que le hace a él a todo esto, pero vamos a darle la palabra a Eugenio Herrigel, que me parece que se lo merece porque es un texto que repetimos, mucha gente lo ha leído, ha sacado de él diversas conclusiones, diversas opiniones, en fin, esto es algo que merece ser discutido de muchas maneras y que no le resto el mérito por no ser estrictamente verdadero, no deja de ser notable e importante. Estoy en la página 13, voy traduciendo y por favor les pido la venia de su paciencia porque voy traduciendo lo del inglés, no lo tengo en español infortunadamente hoy. Dice lo siguiente, yo vengo a hablar, acá dice él, de budismo, pero no estoy hablando de budismo en el sentido ordinario, estoy hablando del budismo dhyana, lo que se conoce en el Japón como Zen. Y no es especulación para nada, sino la experiencia inmediata de aquello que está en el fondo más íntimo del ser y que no puede ser aprehendido por medios intelectuales y no puede ser concebido o interpretado aún luego de las más inequívocas e incontestables experiencias. Uno lo conoce al no conocerlo. Ya esa frase allí pues descoloca a mucha gente, ¿no? Entonces ahí empiezo a hablar un poquito sobre eso. Por el hecho de las experiencias cruciales del Zen budismo se ha metido en nuestro camino y que mediante una metódica inmersión dentro de sí mismo nos lleva a estar
completamente consciente de ese légamo profundo del alma, de esa fórmula que no tiene nombre, que no tiene base, que no tiene cualidades, que no tiene otra cosa que forzarnos a ser uno con ellas. Es interesante porque este sujeto enseñaba Kant. Está de una manera bastante curiosa que se parece mucho al noumen kantiano. Eso es una cosa que se sale de la discusión, pero no le costaría tanto a Herrigel algunas cosas que trataba de explicar. Lo cierto es que dice también en la página 13 lo siguiente: arco y flecha son solamente un pretexto para algo que pudiera también suceder sin ellos. Solo son el camino hacia una meta, no la meta en sí mismo. Solamente nos ayudan para dar ese último y decisivo salto. Eso es algo importante, ¿no? Es muy, muy, muy relevante decirlo así. Fíjense que acá dice también, y él cita, honor a quien honor merece, dice en la página 13 al final, en sus ensayos sobre budismo zen, Daisetsu Suzuki ha triunfado en mostrar cómo la cultura japonesa y el zen están íntimamente conectados y que el arte japonés, la actitud espiritual del samurái, la fórmula japonesa de vida, la moral, la estética y hasta y en cierto sentido también la vida intelectual, deben las peculiaridades de todo esto a tener una base en el zen y no pueden ser adecuadamente entendidas por ninguna persona que no esté familiarizado con ello. Es muy interesante que lo diga así. Por supuesto, eso es cierta fascinación. Usted puede decir que está siendo muy generoso, que no todos los japoneses piensan de esa manera, que hay japoneses bastante terrenos, por decirlo de una manera, pero él está explicando algo y a mi juicio lo hace con respeto y con cierta precisión. Sigo adelante. Estoy acá. Dice más o menos lo mismo en la página 17, pero vale recalcarlo. Dice, el arte de la arquería es como una especie de escuela preparatoria para el Zen porque permite al aprendiz obtener una visión más clara a través de los trabajos de su propia mano, de eventos que no son realmente inteligibles por sí mismos, ¿no? Y volvemos al punto. Esto lo está diciendo el de Japón con su fascinación por ello, pero Occidente tiene en su base muchas cosas así. Y en nuestras culturas y en nuestros países ha habido personas iluminadas, por decirlo de una manera, en el buen sentido, por el estudio, por la disciplina, por la espiritualidad, que han dejado visiones de este tipo, o por lo menos bastante cónsonas con ello. Sigo adelante. Aquí está hablando, echando el cuento un poco sobre cómo fue que él terminó haciendo todo esto. Y él dice así, les leo muy brevemente en la página 20. Dice, cuando se me preguntó, luego de haber sido contratado como profesor universitario, si me gustaría enseñar en una universidad en Tokio, bueno, le di la bienvenida a la oportunidad y ya yo estaba pendiente, dice aquí, y había oído que en el Japón existía una tradición muy cuidadosamente guardada del Zen y un arte de instrucción que había sido probado a lo largo de los siglos. Así fue como él escuchó, y esta es la parte esta cuando él empieza a hablar un poquito más de, bueno, cómo me metí yo en esto. Y entonces ahí, por supuesto, se topó, imagínense ustedes, esto es 1924, es decir, un Japón mucho más, todavía Japón, hay que decirlo, en ese momento estaba un poquito más permeable. Luego de la década de los 30 va a ser cerrada y militarista y con mucho desprecio hacia el gaijin, hacia el extranjero. Pero en este momento todavía había cierta apertura. Sin embargo, él tocó varias puertas y dice, me dijeron que era bastante difícil para que un europeo tratase de penetrar en estos campos de la vida espiritual. Quizás lo más extraño o lo más curioso que pueda dar el lejano oriente, a menos que él empezase, o esta persona, el adepto, se dedicase a aprender algunas de las artes asociadas con el Zen. Entonces ahí es donde como él viene. Y les decía que eso es parte de la curiosidad del libro. Entonces yo quiero estudiar Zen y usted se pensaría que lo van a llevar donde unos monjes y tal, y el sujeto termina estudiando el tiro con arco como un arte, no como un deporte. Bueno, y acá, a mí me parece que el capítulo 5, si usted quiere hacer el análisis del libro de una manera más enjundiosa, el capítulo 5 probablemente es el más denso y el más interesante, porque ahí él habla del aspecto meditativo. Lo cierto es que hoy en día se sabe que él no estuvo en un monasterio, que él no practicó meditación de forma sistemática cuando estuvo en Japón, que este señor Kenzo Awa, que era el maestro de arquería, no era un maestro zen, todas esas cosas. Sin embargo, Eugenio Herrigel es, insisto, una de las primeras puertas que nos muestra ese conocimiento.
conocimiento sobre el cual ya Occidente había fantaseado en cierta manera. Ya habíamos visto desde el comienzo del siglo XX, de finales del siglo, ya habíamos escuchado desde los místicos rusos, la señora Blavatsky, que ha sido acusada de ser simplemente unos timadores, estuvo luego el iraní Gurdjieff, es decir, personas que venían trayendo unos conocimientos. Muchos han sido simplemente desechados como charlatanes, como sujetos que venían a vender una cosa u otra, pero alguna de esa filosofía sí quedó. Y se decía que si bien algunos sujetos fueron charlatanes, y aquí no estoy diciendo acusando en particular a nadie, pero cuando se decía, mire, el gurú tal, ese fue un charlatán, el gurú tal, pero sí quedaba el conocimiento que los Vedas, que los Puranas, que toda esa cultura milenaria hindú, milenaria de China, milenaria del Japón, tenía un sustrato de verdad y de interesantes cosas, y que había que investigarlo más allá de que este sujeto, este o aquel o el otro, o le pasara como los Beatles que terminaron con el Maharishi Mahesh Yoga y terminaron diciendo que el sujeto era simplemente un charlatán, un sujeto que no hacía sino hablar una cosa y decía otra y hacía otra cosa. En fin, eso no es lo importante es que el sustrato era real. Y eso es lo que ha movido a mucha gente a estudiar. Dice acá lo siguiente, y se los leo. Yo creo que con esto ya puedo terminar esta reseña. Dice así: la demanda que la puerta de los sentidos se sea cerrada y no sea tomada de una manera energética para cerrarla del mundo exterior, sino simplemente dejarla ir sin resistencia. Para lograr esta actividad, esto tiene que ser logrado de una manera instintiva, pues el alma necesita algo sobre lo cual agarrarse, y esto se logra con la respiración. Insisto, dos temas. Se nombra las puertas de la percepción, lo hace antes que Aldous Huxley, por cierto, y además sin psilocibina y con ningún tipo de ayuda química, sino simplemente esto. Y luego el afianzamiento en la respiración, que también en India se le llama pranayama, en China tiene otros nombres, en Japón, y todo esto va a ser base de mucha práctica espiritual. Y dice lo siguiente: la inspiración como la expiración se practica una y otra vez con el mayor cuidado. Uno no tiene que esperar tanto para los resultados. Mientras más uno se concentra en la respiración, en esa medida los estímulos externos empiezan a difuminarse en el entorno. Se van desapareciendo en una especie de murmullo que se va atenuando y que uno escucha solamente a medias en la oreja al comienzo, no en los oídos, y que luego no llega a ser más perturbador que el distante murmullo del mar, al cual, luego que uno se ha acostumbrado, ya no es percibido. Fíjense cómo él va narrando su aspecto de dedicarse a esa concentración profunda, ¿no? La respiración y todo eso. Dice más detalles que son sumamente interesantes, en la cual él se va metiendo en ese mundo, a lo cual le fue llevando este maestro, porque le decía, esto no es que tú agarres una flecha y se la tiras a un blanco. Aquí tienes tú que calmar una cantidad de cosas y el disparo va a fluir. Volvemos a esa frase mágica: el tiro se dispara solo. Es una frase muy, muy interesante y compleja en sí misma. Sigo adelante, porque ese capítulo 5 vale la pena prácticamente completo. Muy, muy interesante, dice, cuando habla de esa calma. Que, por cierto, si usted probablemente conozca a algún artista de alto nivel o una persona que ejecute, puede hablar con ellos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con grandes concertistas y todo, y muchos de ellos tienen sistemas de concentración, bien sea que los hayan aprendido de niños y no se den cuenta, o bien sea que de adultos incorporaron alguna técnica que les permite ser fluidos en esa materia. Bueno, creo que ya el tiempo está contra nosotros. Me quedan algunos párrafos que pudiera leerles. Hay algo que me parece muy interesante también, porque él habla, esto es capítulo 8 creo, él habla mucho de las ceremonias en el caso de la arquería, como todo el ritual, y aquí se viene uno a topar con algo que no se menciona en el texto, pero que es una raíz un poco más profunda que el budismo zen, y es el confucianismo, y tiene que ver con el ritual y la validez del ritual. Entonces se unen esos dos factores: la ritualización de la realidad, la cual le da un esquema repetitivo interesante, y esa repetición hasta hacerlo inconsciente y disolverse
entonces ese puente entre el yo y lo que está externamente. Todo ello está planteado en el libro. Lo de Confucio se lo agregué yo porque no lo dicen, pero lo intuye uno por la cuestión de la ritualización. Y luego al final, bueno, él termina, se despide de su maestro y el maestro le da una despedida muy bonita y le dice: no me escribas, solamente mándame de tanto en tanto, si puedes, una foto, que yo al verte agarrar el arco me voy a dar cuenta si has seguido en el camino o no. Muy interesante todo esto. Y bueno, está el texto de Yoshi Yamada, que no me da tiempo de leérselos porque él critica mucho con conocimiento, es un japonés. Luego publicó un libro que se llama Disparos en la oscuridad, Shots in the Dark, donde también pues tiene que ver con esta especie de desmitificación del occidente y de oriente y de los vínculos entre uno y otro. Queda para que cada quien profundice en este tema, pero no lo habríamos hecho si este libro no se hubiese escrito. Zen en el arte del tiro con arco, Eugenio Gerriguel. Esta es una copia muy económica, las hay en internet de mucha valía, mucha diversa, pues están traducidas por allí, se consiguen, no es un texto difícil y si a usted le interesa es muy breve, escasamente tiene unas 90 páginas. Es Hugo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, acompáñenos en nuestro canal Bibliópolis, que seguiremos trayendo textos para discutir y aprender conjuntamente sobre las grandes ideas que han movido y mueven a la humanidad. Desde acá recuerde también que es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.